Buenas tardes. Como estuvimos dialogando anteriormente, en una investigación ustedes pueden presentar la necesidad de utilizar ya sea métodos cuantitativos o métodos cualitativos. Y también señalamos que esto va a estar directamente vinculado con las hipótesis de investigación que ustedes establecieron. Pues bien, cuando sus hipótesis de investigación involucren la medición, y esta es una palabra muy clara, ustedes dicen que van a medir una variable, que van a evaluar una variable, que van a analizar las percepciones, y la percepción es algo que se puede medir, que van a evaluar las dimensiones de un objeto desde el punto de vista ergonómico. En fin, si ustedes están señalando esto, forzosamente estamos hablando de métodos cuantitativos de investigación. ¿Qué ocurre en los métodos cuantitativos? Aquí nosotros vamos a utilizar métodos que recojan la información mediante cuestiones cerradas que se plantean al sujeto, es decir, a quien nosotros vamos a estar entrevistando, de forma idéntica y homogénea, lo que va a permitir su cuantificación y tratamiento estadístico. De esta manera, se trata de cuantificar, medir y graduar los fenómenos y su intensidad. Se busca la generalización de los resultados, a diferencia del otro tipo de investigación en donde no podemos generalizar. En los métodos cuantitativos sí es posible, aunque hay que hacer una pequeña observación. Nosotros en este caso estamos haciendo uso generalmente de ya métodos semi-cuantitativos, es decir, métodos en donde estamos utilizando información cualitativa a la que vamos a enriquecer o a aumentar su validez mediante métodos cuantitativos. De tal manera que lo que vamos a hacer es buscar esa generalización de los resultados a todo un universo a partir de una muestra pequeña que esté dentro de unos márgenes de confianza y error que nosotros previamente hayamos fijado. Y entre las técnicas más difundidas que están para estos métodos, pues están desde luego el diseño de experimentos en las ciencias exactas, en donde por ejemplo tenemos un experimento en química, en donde vamos a agregar determinada cantidad de reactivos, hacemos un segundo experimento en donde la cantidad de reactivos está variando, y entonces este sería un método pues bastante predecible y que nos va a permitir generalizar resultados. Pero cuando estamos usando métodos, sobre todo en el área de diseño, estamos involucrando entonces ya técnicas semi-cuantitativas, en donde quizá lo más común serían las encuestas y las escalas de actitud. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, estamos hablando prácticamente de que en una investigación en donde se realiza una muestra representativa de un colectivo más amplio, se le van a efectuar una serie de preguntas estandarizadas que van a intentar medir la distribución de dichas personas o de dicho colectivo a través de varias características. Por ejemplo, podemos hacer preguntas acerca de qué características de un producto serían más apropiadas para ese grupo de población en particular, que si les gustan los sillones grandes, los sillones pequeños, que si las sillas les gustan minimalistas o si les gustan barrocas, en fin. La representatividad pues no nos garantiza, no nos la va a estar garantizando el tamaño de muestra, sino una adecuada elección de ese tamaño de muestra. De tal manera que la representatividad va a ser una cualidad central y primordial que va a constituir el objetivo principal de nuestro muestreo. ¿Qué tipo de muestreos podemos hacer? El más utilizado, digamos, sería un aleatorio simple. Sin embargo, tiene unas grandes limitantes. Cuando nosotros hacemos un aleatorio simple, involucramos grandes tamaños de muestras. Por ejemplo, en la población en Ciudad Juárez, nosotros podríamos hacer esa investigación, y si la ciudad tiene 1,5 millones de habitantes, nosotros podríamos entrevistar a 1 millón y hacerlo aleatorio. Pero pues eso está fuera de las manos de estudiantes, y menos pues en un curso de corto tiempo como el que estamos desarrollando. De tal manera que generalmente lo que nosotros establecemos, aunque existen otros tipos de muestreo, como serían por cuotas o sistemático, en donde se toman elementos del universo K en K unidades, en cierto número de unidades a partir de uno elegido aleatoriamente, un estratificado, en donde se utiliza un listado de unidades del universo, y lo que se hace es dividir el universo en estratos o grupos de arreglo a una variable que desempeña un papel importante en el objeto de estudio, ¿verdad? Por conglomerados o áreas o encuestas mixtas, pero generalmente en un curso como en el de nosotros, pues vamos a hacer realmente un muestreo, y que así lo tendríamos que anotar en nuestro trabajo de investigación, un muestreo a conveniencia. ¿Qué significa un muestreo a conveniencia? Bueno, pues
vamos a realizar un muestreo no aleatorio, a conveniencia. ¿Por qué? Bueno, porque a lo mejor a lo que vamos a entrevistar es únicamente estudiantes de la UACJ. Esa sería conveniencia. ¿Por qué? Pues porque son los que están más cerca de nosotros. Les vamos a preguntar acerca, no sé, de la ecología, acerca del uso de automóviles, acerca de cualquier cosa que nosotros les queramos preguntar, pero nuestro grupo ya está reducido. Entonces sería un muestreo aleatorio, no aleatorio, a conveniencia. Bien, ¿y en qué van a consistir nuestras encuestas? Bueno, pues nuestras encuestas prácticamente la cosa que más nos conviene es que sean enunciados cortos y que tengan respuestas cerradas. Y esta respuesta cerrada, quizá la más difundida, es la escala Likert, que es una escala que generalmente va del 1 al 5 o del 1 al 7. Y nosotros le decimos a la persona, bueno, el 1 significa no interesado, el 5 muy interesado, o el 1 muy en desacuerdo, el 5 muy de acuerdo, pero nosotros tenemos que indicarle cuál va a ser la ponderación de esas escalas y la persona pues va a contestar la que más se le acomode. Y en fin, ¿cuándo vamos a realizar una encuesta entonces? Pues cuando nosotros queramos medir algo. Por ejemplo, en alguna ocasión un estudiante estaba realizando una investigación acerca de la aceptación que tendrían los vehículos con motores eléctricos en la ciudad. Entonces lo que hizo fue hacer una encuesta preguntándole a la gente qué tan interesados estarían en este tipo de vehículos, si les resultarían cómodos, baratos, económicos, en fin. Hay que tener, ojo, mucho cuidado con el tipo de preguntas que hacemos porque hay preguntas que no aportan información. Por ejemplo, si nosotros le preguntamos a la persona, ¿estaría de acuerdo en pagar más? Obvio, las personas nos van a decir no, nadie está dispuesto a pagar más. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en cómo estamos redactando las preguntas para que realmente sean pertinentes a nuestra investigación. Algo que es muy importante es que nosotros como estudiantes entonces definamos cuál es el método más apropiado de acuerdo con los objetivos y la hipótesis de investigación que nos hayamos planteado. De esta manera, la actividad que tenemos es justamente esa. Nosotros tenemos que entender cuáles son los métodos cualitativos, cuáles son los métodos cuantitativos y a partir de ellos decir, bueno, ya revisé mis objetivos de investigación, ya leí mi hipótesis con cuidado y el método más apropiado para mí va a ser una encuesta, o para mí va a ser una entrevista, o para mí va a ser una observación, o para mí va a ser una entrevista estructurada, una semiestructurada. En fin, de esta manera ustedes van a poder definir cuál es el método más apropiado y lo que van a hacer ahora mismo es un bosquejo, ya sea de esa encuesta, de esa entrevista, de esa observación, de tal manera que nosotros podamos validar a través de un proceso de retroalimentación que esas preguntas realmente sean las más apropiadas. Entonces, bueno, pues la invitación es esta, empiecen a redactar ese instrumento, porque va a ser un instrumento, va a ser una hoja en donde ustedes van a plantear las preguntas de investigación que van a validar durante su trabajo de campo. Es decir, ahora sí van a acercarse a la gente, de una forma u de otra, pero lo van a tener que hacer. Entonces, pues, muchas gracias, los invito a que hagan esta reflexión y estamos en contacto.